Ok, entonces tenemos que partir de la idea de que va a haber tantas realidades como individuos en el mundo. Y esas realidades se van a llamar niveles de realidad. En el caso de una construcción, les decía, no es lo mismo lo que ve el cliente que lo que ve el arquitecto. Pero viene otro nivel de realidad con la que nos confrontamos día a día los arquitectos, que es la reglamentación. En ocasiones, las reglas de construcción no nos permiten hacer alguna propuesta de diseño, aunque estemos convencidos de que puede funcionar como lo estamos diseñando. Entonces, también es una nivel de realidad en la reglamentación a la cual nos tenemos que adaptar. No, ahí sí no nos podemos salir de ello, ¿sí? Ahora, hay que entender que los fenómenos forman parte de sistemas más amplios, que no solamente es la casa la que voy a resolver, sino que la casa va a estar a lo mejor en una ciudad y que la ciudad funciona de cierta manera, ¿sí? Y luego creemos que diseñamos solamente para la gente que tenemos como clientes inmediatamente, pero no sabemos si más adelante la casa la van a heredar, ¿sí? No sabemos si la van a vender, o si, y a mí me ha tocado ver, o se la construyes una pareja, la pareja se termina separando y dividen la casa en dos, o si tienen un hijo y de repente tienen otro y quieren ampliar y entonces hacer crecer una recámara más, ¿sí? Entonces, esta situación se llama principios de la complejidad. Y el principio de la complejidad nos dice que no hay absolutamente nada aislado en el mundo, que todo se correlaciona con todo. Entonces, hay que entender de esta manera los edificios. Por ejemplo, si ustedes les dan un terreno en donde van a hacer un proyecto de vivienda, yo les recomiendo ver qué otro tipo de viviendas hay en la calle, cómo son las redes de servicios que pasan ahí, tienen suficiente agua, energía eléctrica, qué tipo de vehículos pasan por esa calle, si pasan muchos camiones, si pasan pocos vehículos, si es transitada o es privada esa calle. Es decir, empezar a entender, no solamente como nos enseñan en la escuela, que es del lindero para adentro, ¿sí? Recuerdo que hay una materia que yo supongo que ya la cursaron de, no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora, pero tiene que ver con el sitio y el proyecto o el sitio y el contexto. Había varios nombres, pero creo que entienden lo que quiero decir. Sí, es decir, no podemos creer que solamente lo que tenemos enfrente lo tenemos que diseñar, ¿sí? Eh, Otro ejemplo, nosotros de repente y así nos los han hecho creer en ocasiones, que somos únicos, que somos una nueva generación y que tenemos mucha modernidad, sí, pero formamos parte de una familia, formamos parte de o sea, somos descendientes de alguien, ¿sí? Y quienes decidan tener hijos, bueno, serán los ancestros de generaciones futuras. ¿Sí? Es decir, esa es la complejidad donde no hay nada aislado ni nada separado, sino todo se vincula con todo. Entonces, si partimos que hay muchas realidades y que para cada persona la realidad es distinta, si además entendemos que los que nos toca atender no es aislado y tenemos que ver cuáles, hay un investigador que le llama telarañas, cuáles son las telarañas de relación del elemento que me toca atender con el entorno, con qué está ligado y con qué no está ligado, ¿sí? Y lo tercero, este es un tema un poco filosófico difícil y por favor, les van a salir dudas, pregúntenme, para eso estoy. El tercer punto es que los elementos que componen el fenómeno de estudio, en este caso pensemos que es un edificio histórico, ¿sí? Van a depender del nivel de realidad de la disciplina eje ocupe, ejemplo,
la conservación de monumentos. Tenemos que conservar los monumentos y entonces, de primera mano, si tengo un edificio histórico, lo tengo que valorar o ver desde un punto de vista de restauración. ¿Sí? Pero también me voy a basar en otras disciplinas para la restauración, por ejemplo, en la historia, en la ingeniería, en caso de que tenga una falla estructural mi edificio. Si tengo pintura mural, tendré que sustentarme también en una disciplina que sea sobre artes plásticas o sobre restauración de pictórica, que me pueden decir, oiga, eso no es una multidisciplina donde tenga usted un equipo de que tenga ingenieros, restauradores, arqueólogos, constructores, eh, eh, artistas, etcétera, etcétera. La diferencia entre la multidisciplinariedad y la transdisciplina, ay, perdonen, y la transdisciplina es que en la multidisciplina cada uno ve su propia disciplina y llega a conclusiones que se juntan con las conclusiones de los demás. En la transdisciplina se tienen que tomar en cuenta todas las opiniones y entonces crear la entidad como un elemento completo, ¿sí? Otro ejemplo. Si ustedes se van a hacer análisis de sangre, la sangre les va a salir con ciertas características y esa sangre es parte de ustedes. Pero si ustedes van al sastre y el sastre les hace, o a la modista, les hace un vestido o una ropa a la medida, eso también son ustedes. Y si se van a cortar el pelo y el cabello se los cortan de tal manera, eso también son ustedes. Y al final ustedes van a hacer lo que son por dentro, lo que dice su sangre que contienen glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera. El atuendo que se ponen a las medidas que tienen, la identidad o la imagen que quieren dar a los demás, y si ustedes son serios, son muy platicones, si son muy comunicativos o si son muy introspectivos y todo, eso también son ustedes. Es decir, no necesitamos, el peluquero va a decir, bueno, pues es que tiene el pelo chino, ¿no? Y por tanto le corta el pelo así. Y la modista me dice, bueno, es que tiene usted la cintura muy marcada, entonces comúnmente le cierro mal la cintura para que le dé figura, ¿no? Y el doctor me va a decir, bueno, es que tú tienes muy alto los glóbulos blancos, probablemente tengas una infección, etcétera, etcétera. No, ustedes son alguien que tiene los glóbulos blancos altos, la cintura estrecha y el pelo chino. Son todo eso al mismo tiempo. Y no podemos separar una cosa de otra. Me pueden decir, ¿y qué tiene que ver el pelo chino con los glóbulos blancos? Probablemente nada. Pero si hablo yo del todo lo que son ustedes, ¿sí? Estoy hablando de eso. Entonces me dice, ¿y para qué me pones esos ejemplos? Bueno, si yo lo que voy a hacer en algún momento es entrar a una cirugía, pues seguramente voy a necesitar que entiendan exactamente, bueno, pues cuál es la proporción de mi cuerpo, cómo es el tipo de piel que tengo, cómo estoy de sangre, cómo estoy incluso de coagulación, etcétera. Es decir, la disciplina principal ahí va a ser la medicina, pero no descarta las cuestiones químicas, físicas, antropométricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, ustedes son todo, pero no son a la vez nada en especial de eso. Alguien dice, es que yo soy muy inteligente, ¿no? Y la gente cree que dice, no, este cabrón es muy inteligente. Pues sí, pero además de inteligente, puede ser que sea joven, puede que tenga un humor del carambas, puede que sea muy alto, puede que sea de tez morena, puede ser que tenga un problema de triglicéridos, puede ser que pertenezca a una familia muy integrada o muy desintegrada.
Y si le ponemos nada más la etiqueta de que es muy inteligente, estamos eliminando todo lo demás que es esa persona. Y esa persona es absolutamente todo lo que les estoy diciendo. Entonces, un edificio histórico no solamente es la piedra junto a la otra piedra y la cubierta de teja que se ve muy romántica y que hay que intervenirlo porque ahí vivió quien quieran, Benito Juárez, ¿no? No, ese edificio también pertenece a un pobladito, que el pobladito en ese edificio hacen sus fiestas, por ejemplo, pero también ese edificio pertenece a una familia y esa familia ha vivido en esa casa más tiempo que Benito Juárez, que estuvo a lo mejor 2 meses, pero ese edificio también nunca le ha pagado impuestos al municipio y entonces tiene una deuda y lo pueden embargar porque nunca ha pagado el predial. Entonces, el edificio no nada más es la casa histórica de Benito Juárez, es todo lo que les estoy diciendo, además de ser casa histórica. ¿Dudas, preguntas? Por favor, pregúntenme, no quiero que se queden con dudas. Por el momento no, Arqui. Yo aquí como que me quedé un poco confundido entre la multidisciplina y la transdisciplina. Como que no entendí muy bien la diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Voy a agarrar de nuevo la película de Avengers Endgame. Imaginémonos que todos ustedes y yo como clase vamos a ver la película. Uno de ustedes a lo mejor son expertos en cine, otros de ustedes a lo mejor son fans de el actor que hace de Iron Man o de Scarlett Johansson, que yo podría apuntarme ahí. Otros son, no les gusta nada que ver con superhéroes, ¿no? Entonces, en una multidisciplina, que no es multidisciplina, porque estamos hablando de gustos, pero como para dar una idea de, ahorita te hablo de cuestiones disciplinarias. Entonces, unos dicen, la película está buenísima porque se trata de superhéroes y yo amo los superhéroes, ¿no? Otros dicen, pues yo me dormí porque toda la película que tiene que ver con superhéroes me aburre. Alguien dice, no, es que yo soy fan de Tony Stark y, disculpen si spoileo, y hay una parte al final de la película que me duele de Tony Stark porque sale y pasa esto y aquello y aquí y allá, ¿no? Una multidisciplina sería hacer un listado con el punto de vista de todos. Unos pensaron que está muy emocionante, otros les dolió esta parte, otros no tuvieron ojos más que para Scarlett Johansson, otros se durmieron. Estoy hablando por separado, ¿no? Pero si yo te digo, es una película que es muy polémica porque tanto a algunos aburre como a otros tiene al borde de la butaca, unos lloraron, otros festejaron, otros... Te estoy metiendo en un mismo concepto absolutamente todos los temas, ¿sí? El tema del agua que les ponía yo de sus distintas realidades. En una multidisciplina pongo, a ver, se analizó el agua, los químicos dicen que sigue siendo H2O y que tiene algún contaminante que se refiere a tal cosa. Los físicos dicen, el agua está estancada y no tiene una movilidad, entonces tengo que hacer estudios hidrostáticos. El arquitecto dice, esa agua no me sirve para mi casa porque no tengo cómo bombearla para mi casa, ¿sí? Eso es por separado. Pero si yo digo, el agua que tenemos ahí no funciona para el uso doméstico, tiene una estanqueidad que no permite que se purifique, sino que se contamine, etcétera, etcétera, y que requerirá de ciertos procesos químicos para poderle dar utilidad. Entonces, la multidisciplinariedad me va a dar cada uno su opinión y en conjunto yo tendré que hacer en mi cabeza el resumen que yo quiero. Pero si yo quiero atacar esa agua, tengo que tener la suma de todo en un solo concepto. Y entonces, al tener solamente un solo concepto de vista holística, de vista general,
entonces estoy entendiendo al agua desde muchas facetas, ¿sí? No sé si queda claro con este ejemplo. Sí, aquí ya lo entendí. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Porque todavía, esta es la parte fácil, ¿eh? Todavía me falta la parte difícil. Bueno, No, Arqui, por mi parte no hay dudas. gracias, señorita. Continúo. Ah, bueno, mira, para que vean, ahí está el ejemplo del agua. Digo, comúnmente lo agarro. Y bueno, estoy resumiendo aquí lo que les decía, ¿no? Hay que entender que la realidad no es una. Y eso luego nos pasa, si tienen una relación ustedes de pareja o tienen una relación de amistad, que tengan su mejor amigo, su mejor amiga o amigue, como le quieran decir todos, ¿sí? Y se van a dar cuenta que tienen puntos de vista distintos. Bueno, no siempre tienen que estar de acuerdo en todo. Y también no siempre tienen que estar en desacuerdo en todo. Habrá cosas en que coincidan y no. ¿Por qué? Porque no solamente existe una realidad. El mundo, el tiempo actual nos ha dicho que solamente hay una realidad. No me voy a meter a temas de política, pero por ejemplo, quiero poner un ejemplo que valga la pena. Por ejemplo, el actual presidente cree que la única realidad es lo que él dice, el famoso yo tengo otros datos. Oigan, es que el INEGI dice esto, la Secretaría de Economía dice esto, los médicos dicen esto. Y él dice, yo creo que es esto, y él trata de imponer su realidad como la única realidad que sucede en el país. ¿Sí? Entonces, él está en su momento negando que existen más realidades que la que él tiene. Existen más realidades que la que él quiere imponer día a día a todo el país. Él está tratando de adoctrinar a todo el país a una sola realidad. No estoy diciendo que su realidad sea buena o mala, y quiero que quede claro eso, porque no quiero entrar, insisto, en tema político. Puede ser que su realidad sea correcta y que todos estemos equivocados, pero también puede ser que su realidad sea equivocada y todos tengamos la razón. Lo más seguro es que cada quien tenga su realidad desde su punto de vista, su trayecto, lo que vimos en identidad, su historia de vida, su patrimonio, su relación social o su red de amigos o de que lo componen, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que no hay una sola realidad, estamos dando el gran paso de pasar de el sistema del método científico tradicional a un sistema transdisciplinar. Porque en el sistema positivista o el método científico tradicional hay una sola realidad y llegamos a una sola conclusión. Aquí no. Aquí decimos, bueno, hay muchas realidades y lo que tengo que entender no es innovar y sacar algo nuevo como lo hace el método positivista que ha funcionado mucho tiempo, y no digo que este sea mejor que aquel, sino que hay cosas que se habrá que atender con el método científico y hay otras que tiene que atender con el método transdisciplinar. ¿Sí? Si, por ejemplo, queremos tenemos la hipótesis de que toda la sangre de todo el mundo es roja, pues eso agarramos el método científico tradicional. ¿Para qué me meto una transdisciplina? ¿Y tú qué opinas? ¿Es roja o la ves azul o la ves verde? ¿No? Sino que sabemos más o menos el proceso que tenemos que llegar para determinar de qué color es la sangre. Y entonces puedo tener un método científico normal para determinar incluso qué tonalidades de color, que lo hay, existe. Qué tonalidades de rojo, y si esas tonalidades de rojo me dicen que la sangre tiene ciertas cualidades o le falta o le sobran ciertas cualidades. Para eso necesito un método científico tradicional. Pero si vamos a hablar de la importancia que tiene la sangre en la sociedad, pues tengo que meter a antropólogos, tengo que meter a
filósofos, a teólogos, a doctores, a químicos, a bioquímicos, etcétera, para entender cuál es el valor que tiene la sangre en la sociedad, ¿sí? Entonces, esa diversidad, que es muy enriquecedora, nos va a permitir atender el punto de vista de cada ser humano desde distintos ángulos, ¿sí? Aquí viene lo que sucede. Una persona, un individuo, cada uno de ustedes que me está escuchando, puede observar un fenómeno, plantear, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, eso que estoy viendo, ¿qué sucede, no? Describir qué significa para ustedes que esté sucediendo ese fenómeno. Y pueden reconocer cuándo sucede. Por ejemplo, voy a agarrar un tema de chisme. Imaginémonos que tienen una vecina y que la vecina de repente viene a verle a un muchacho, ¿no? Y dices, un muchacho, ¿no? Y ves que de repente el muchacho viene diario por las tardes, ¿no? Dices, un muchacho viene a visitar a mi vecina diario por las tardes, ¿no? Entonces tú ya puedes decir, bueno, estás observando un fenómeno, tú planteas, bueno, este muchacho le está visitando por alguna razón, no sabemos cuál, ¿sí? Describir lo que significa para ustedes, a mí se me hace, y aquí viene mi punto de vista, a mí se me hace que es un pretendiente, que la viene a ver y que la está cortejando para ver si se ponen de novios o si salen o algo así, ¿sí? Y de repente deja de ir, ¿no? Pues nos entendieron, ya no duró un tiempo en específico. Y a lo mejor ya luego te enteras que a lo mejor la vecina tenía, no sé, dislocado un tobillo y lo que hace era, le hacía fisioterapia, llegaba y decía, ¿sabes qué? Yo te doy fisioterapia las tardes de 5 a 6 y hasta que puedas caminar por ti misma, ¿no? O sea, no necesariamente lo que nosotros creamos significa que lo que sucede. Tratamos de explicar el fenómeno, tratamos de explicar con lo que tenemos a la vista qué está sucediendo. Pero no exactamente todo lo que tengamos a la vista significa que eso es la verdad. En arquitectura, les dicen, ¿saben qué? Hay que hacer una casa para una familia que son papá, mamá y 3 hijos. El fenómeno es que tengo un terreno y tengo que hacer una casa para una familia de 5 individuos. ¿Sí? Mi recomendación, pues plantéense cómo vive esa familia, cómo interactúa, cómo conviven, cuál es su meta de vida, qué es lo que buscan ellos como vivienda, o sea, qué opinan incluso ellos que es tener una casa, ¿no? Una vez puse un ejemplo, ¿no? Con compañeros de ustedes, a ver, chicos, ¿cuál es la cantidad de baños ideal que debe de haber en una casa? A ver, les pregunto, ¿cuántos sanitarios debe de haber en una casa habitación? ¿Cuál es el número correcto? ¿Qué opinan? 3. 3. Ok. ¿Alguien más? Yo siento que es dependiendo el número de habitantes que vaya a haber en la casa. Ok, gracias. ¿Alguien más? Depende de las habitaciones o del tamaño de la casa también. Ok. ¿Alguien más? Bueno, me quedo con esas 3 respuestas. Me hubiera gustado más. Pero adivinen qué. Los 3 tienen razón. Puede ser que el número ideal de baños sea 3. El número ideal sea dependiendo de la cantidad de personas que viven ahí, o lo que dijo su compañera, o dependiendo del tamaño, de la cantidad de habitaciones y el tamaño de la casa. ¿Sí? Todas son correctas. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes me habla desde su realidad. Entonces, si cada uno de ustedes me está hablando de su realidad, ¿cómo sabemos cuál es la realidad de nuestro cliente que quiere hacer una casa? ¿Cómo sabemos si le vamos a poner muchos o pocos baños? Al final de cuentas, el que la va a vivir es él o esa familia. Entonces, digo, es una pregunta tonta, pero decirle, bueno, ¿y como cuántos baños les gustaría? ¿Les gustaría que hubiera
uno por cada individuo en la casa, uno por recámara, o le pongo 3. Que digan, no, póngame 5, que no tiene que ver ni con el número de individuos, ni con el número de habitaciones, ni con la constante 3. Para él su realidad son 5. Póngalos en donde quiera, pero póngamelos, ¿no? Entonces, ver el fenómeno nos obliga también a plantear qué es lo que está sucediendo. Ahora, no significa que el señor si dice 5, eso es lo correcto, ¿eh? Esa es su realidad. Ayer justamente atendí a unos vecinos que me decían, oiga, es que en mi fraccionamiento hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Y hay vecinos que se salen por la puerta de entrada y entran por la puerta de salida. Y eso no está bien. Tienen que entrar por la entrada y salir por la salida. Entonces lo que queremos, señor, es que nos pongan ponchallantas para que quien vaya en sentido contrario se le ponchen sus llantas. Y varios vecinos dijeron, sí, vamos a ponerla, sí. Entonces, el fenómeno que estaba yo observando era que a la gente le molestaba que entraran por un lado indebido y salieran por un lado indebido, ¿sí? Entonces le dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede que les molesta? El desorden. Entonces, se dan cuenta, no es realmente que quieran poncharle la llanta a los vecinos, sino que lo que quieren es que haya orden. Su búsqueda más profunda es orden, no es fastidiar a alguien, ¿sí? Y les dije, oigan, ok, veo la manera de ponerle los ponchallantas. Y en una evacuación, imaginémonos que hay una fuga de gas y que se tenga que evacuar todo. Tenemos que esperar a que salgan todos por la salida y que los bomberos entren por la entrada. Digo, y si ustedes por algo, los bomberos no pueden entrar por la entrada y entran por la salida, ¿se le ponchan las llantas? Y se empezaron a voltear a ver entre ellos, ¿no? Bueno, no, claro, o sea, cada quien habla de su realidad, pero hay que entender que hay otras realidades. Hay otros fenómenos que suceden que hay que entenderlos y entonces ver de qué manera abarcar todos esos fenómenos con una solución. Lo que se llegó a acordar es que se van a poner, digo, no lo van a obedecer. Quien no quiere obedecer, le pongan lo que le pongan, no lo va a obedecer. Entonces pusieron un letrero que decían, un vecino educado respeta el orden. Y ya, por ahí lo ofenden. Ah, no respetas el orden, eres maleducado. Y otros, valora el sentido de comunidad, respeta los sentidos de las calles. Es decir, pues tienes que buscar una manera de invitar a la persona a sumarte. No puedes salir ahí con el tema de que te voy a ponchar las llantas si no te metes en orden, ¿no? Es como te voy a dar un coscorrón si no me haces caso. Es la versión urbana de lo mismo. Entonces, vean cómo los fenómenos suceden y hay que entenderlo desde distintas realidades, ¿sí? Ahora, la suma de todos estos planteamientos que les estoy diciendo, vamos a ver el tema de los vecinos que les decía. Hay vecinos que tienen la idea del orden y hay otros vecinos que les vale más, ¿no? Entonces, hay un nivel de realidad que buscan el orden y hay un nivel de realidad que le busca el desorden. Entonces, ni los que buscan el orden tienen la razón, ni los que buscan el desorden tienen la razón, porque al final de cuentas son fenómenos que suceden en el mismo lugar. Lo que hay que hacer es sumarlos y entonces establecer para esos niveles de realidad una solución conjunta. No sabemos si van a funcionar los letreros que invitan a ser educados o que invitan a una pertenencia colectiva, si inviten a los demás, pero si hay alguien que es desobediente, en donde quiera va a ser desobediente. ¿Sí? Perdonen otra vez el ejemplo, es como esos de que dicen, no, es que esta persona es muy desmadrosa, pero yo lo voy a hacer entrar en razón. Y resulta que no lo logran. Pues no, esa persona es así. Podrá tener la opción de cambiar, pero si no decide cambiar, no va a cambiar.
¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener ese tipo, o sea, yo no voy a obligar a la gente a que diga, ¿sabe qué? Esto es su recámara y usted va a dormir aquí. Pero es que yo quiero una sala grande porque me gusta dormirme en el sofá viendo la tele. Sí, pero esa es la función recreo o función convivencia, no es función dormir. ¿Se va usted a meter a su recámara a dormir? Claro que no. ¿Cuántos de ustedes o yo no hemos jalado un platito para la recámara para comer o cenar en la recámara? ¿No? ¿O cuántas veces no nos hemos dormido en la sala? ¿Sí? Yo hace como 25 años que estaba en la Facultad de Arquitectura, una vez me dormí en el baño. Teníamos 2 días de no dormir. Se me ocurre ir al baño, que era el único momento que tenía yo como paz, y me quedé ahí como hora y media. Y ni modo que digas, oye, no, ahí no es para dormir. No, hombre, pues al contrario, o sea, sí, me fueron a ver qué me pasaba. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Que, bueno, no puedes condicionar a la gente a que tenga la realidad de nosotros, sino entender su realidad y buscar un intermedio. Aquí viene otro ejemplo. El gobierno actual propone que las Islas Marías, allá en el Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, se convirtieran en un centro cultural, que la gente, en vez de tener ahí una cárcel, porque ha sido cárcel muchos años, ya no lo es, pero fue la cárcel muchos años, fuera un centro cultural, que la gente fuera a divertirse, que tuviera ahí un espacio como de interacción con la naturaleza, y también hubiera espacios de cultura. Pues para ustedes o para mí, que no hemos ido a las Islas Marías, puede ser muy atractivo. Pero imagínense que alguien estuvo 30 años en la Isla Marías, preso por algún delito, por lo que ustedes quieran, y le dijeran, oye, vámonos de vacaciones allá. ¿Ustedes creen que quiera ir? Claro que no, va a decir, no, hombre, ahí no vuelvo, pero ni muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque su experiencia de vida, lo que sucedió con esa persona, no es la misma realidad que para otros que a lo mejor estamos acá en Jalapa o estamos en Veracruz, y que dices, oye, qué padre el Pacífico, ver el atardecer, güey, en una isla, con playas y con fiesta y con chelas, ¿no? Alguien que estuvo ahí, a lo mejor con trabajos forzados, a pleno sol, sin clima, 30 años, viendo a puro güey, ¿no? No son los mismos niveles de realidad. No podemos decirle a esta gente, no, ahora te me vas de vacaciones allá. Se vuelve loco, ¿no? Entonces, no sé si me puede explicar en ese tema de las realidades, en el tema de que hay una disciplina eje y otras disciplinas que alimentan esa disciplina, y de que las cosas pertenecen a algo mayor, ¿sí? A un sistema en general. Hasta la Tierra pertenece a un sistema solar, y el sistema solar pertenece a una galaxia, ¿no? Y la galaxia pertenece a un universo, porque esa es nuestra visión máxima. No sabemos si el universo que creemos que es infinito pertenezca a algo mayor, no lo sabemos. Pero por lo menos ante nuestra óptica que tenemos hasta el momento, son las escalas de pertenencia, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, Arqui. Bueno, yo no. De mi parte, no, Arqui. Sí les llama la atención el tema, me estoy bloqueando mucho, estoy fuera de una realidad. Así como les dije de las múltiples opiniones, se vale oír todas las opiniones, ¿eh? No va contra calificación su sinceridad, ¿eh? Arqui, yo lo de realidad creo que sí más o menos lo entendí, pero como que no capto todavía bien lo de la disciplina eje y la que las alimenta. Bueno, tú como arquitecta te van a pedir un proyecto arquitectónico. Entonces, la disciplina que te va a gobernar para hacer un proyecto será la arquitectura. Pero de repente ves que lo que te piden está en medio de un bosque, y que además de estar en medio de un bosque es un grupo social que quiere hacer una colonia
rural o una colonia popular, un equipo multidisciplinario diría, bueno, a ver, analícenme el bosque, a los biólogos, a los antropólogos, analícenme a la comunidad, y a los urbanistas, pues ayúdenme a ver cómo diseñamos algo que se integre. Eso sería una multidisciplinariedad. Sin embargo, una transdisciplina con una disciplina eje dice, ¿sabes qué? Yo lo que tengo que hacer es un fraccionamiento para una colonia popular. Esa es la disciplina eje. Y a esta realidad se tienen que complementar con la realidad de que, bueno, es que el suelo y el entorno, es que la comunidad pertenece a tal grupo, tiene estos rasgos culturales. Es decir, tú al final de cuentas vas a determinar como arquitecta cuál va a ser el mejor diseño, pero atendiendo a la realidad biológica, social, tradicional, geotécnica de ese sitio. ¿Sí? Tú no lo vas a poder resolver como bióloga. Dices, bueno, a ver, yo ya leí 3 libros y dicen que ese bosque es de coníferas y como es de coníferas tiene este tipo de cosas. Ese era tu punto de vista no especializado. Pero a la hora que un biólogo te diga, mira, es esto, tú vas a tener que tomar no solamente la arquitectura y una consideración de lo que dice el biólogo, sino es lo biológico, lo forestal, más lo arquitectónico, más lo social, más lo urbano, porque tienes que llevar redes de agua, drenaje, luz. ¿Sí me explico? Sí, Arqui, ya lo entendí mejor. Gracias. Qué bueno. ¿Alguien más, chicos? Preguntas, porque, insisto, vamos subiendo la tranca, ¿eh? Cada vez se pone un poquito más denso. Bueno, sigo. Entonces, los niveles de realidad van más allá de la razón generalizada y establecida. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a nuestros padres y dicen, no, porque yo tengo la razón? Y tú dices, no, mi razón no es esa, ¿no? No, mi realidad no es la que tú dices, es otra. O al revés, cuando tú dices, no, papá, es que yo tengo la razón. Te dice, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? ¿Sí? No, los niveles de realidad van más allá de una razón generalizada, algo que nos diga que así debe de ser siempre, ¿no? Esto nos obliga a no pensar de una forma ya instituida, sino a cuestionarse qué se piensa de cierto suceso, qué significa el fenómeno de estudio o una parte de ese fenómeno a cierto sector interesado. ¿Sí? Ejemplo, pandemia. Los médicos nos han dicho cómo cuidarnos, los comerciantes dicen, por favor, ábranos los locales, los antros dicen, déjenos funcionar, las familias están de acuerdo en ir a la plaza comercial con la familia, a restaurantes, pero no quieren que los hijos regresen a la escuela, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, y ahorita debemos estar vacunados tanto todos ustedes y yo en este momento, quiero pensarlo, por voluntad, digo que no por voluntad, está bien. Pero bueno, entonces hablo de la pandemia, porque no significa que si los médicos nos dicen no salgan, no hagan, o los políticos, hay un edicto donde voy a cerrar los centros de las ciudades para que no se contagie. Ah, chicos,